Continuamos hablando de política institucional a través de la empresa Dar Salud Internación Domiciliaria, una empresa que atiende por convenio en todo el país y tiene su sede en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a conocer las distintas facetas que tiene el hecho de tener un paciente, un familiar internado en su domicilio y esta empresa que se dedica especialmente a la alta complejidad. Vamos ahora mismo con el informe. En el verano principalmente tenemos dos situaciones en esta ciudad. Principalmente tenemos la excreción del polen. Muchos pacientes con patologías respiratorias crónicas tienen que tener cuidado y continuar con sus medicaciones habituales en esta época en particular. Y por otro lado tenemos una gran circunstancia que es la deshidratación. Muchos pacientes van a la playa, sus familiares, vuelven, la transpiración, las heces, la orina, producen que el cuerpo elimine líquido y muchas veces la ingesta es inadecuada. Eso produce que el paciente pierda líquido y hemodinámicamente tenga una modificación, que puede ser una causa de complicación de su patología habitual, ¿sí? Lo que nosotros hacemos justamente es realizar docencia sobre estos casos, así mismo pasa en invierno, para que, controlar la ingesta y el balance hídrico de ese paciente en particular. Principalmente los pacientes que tienen la posibilidad de ingresar agua o líquido vía oral o por las distintas vías, sea nasogástrica o por gastrostomía, permiten que el paciente tenga un balance dentro del líquido que tiene que tener el organismo, ¿verdad? Para que funcione correctamente. Quizás el agua, desde la biología primitiva, es uno de los elementos de mayor necesidad del cuerpo por sobre el alimento. Motivo por el cual, si el paciente no está hidratado correctamente, puede tener fiebre, las mucosas pueden resecarse, puede generarse secreciones bronquiales también, situaciones que empeoran aún su cuadro. Principalmente hay que tener en cuenta que los grupos etarios siempre son grupos de riesgo, ¿sí? Si un paciente deshidratado que se hidrata habitualmente vía oral, en realidad cuando esto está alterado hay que hacerlo vía parenteral. Así que lamentablemente ese chico, en este caso un bebé prematuro, tiene que recurrir a una internación o bien, si es muy severo, o bien hacerlo en la casa pero por una vía distinta a la habitual, lo cual ya lleva a una alteración. En el caso de prematuro, la visual de los padres, la permanencia de la criatura en domicilio. En un paciente prematuro dijimos que era la hidratación. ¿Qué le agregamos en un paciente anciano de tercera edad? Que muchas veces este cuadro de deshidratación les imposibilita la deambulación, ¿sí? Entonces tenemos un paciente que caminaba, que realizaba sus funciones o que permanecía en la casa con diferentes traslados, que por sentirse mal, de forma inadecuada, por la falta de líquido, tiene que permanecer en la cama. Y la estasis prolongada en cama genera rigidez, genera lesiones por decúbito, genera diferentes instancias que complican el cuadro. En verano, en realidad, nosotros tenemos un gran pool de pacientes respiratorios, pacientes con aporte de oxígeno, patologías obstructivas, oxígenos requerientes las 24 horas. Es muy importante en verano mantener las temperaturas muchas veces que se exceden de temperaturas ambientes. El uso de los aires acondicionados termina siendo muy dificultoso, ¿sí?, para estos pacientes. El uso de aerosoles, porque en realidad pueden presentar estos pacientes una dificultad respiratoria producida por o causalidad. Lo que nosotros hacemos siempre, es justamente apoyarnos en la docencia. Estos pacientes se manejan de forma distinta en las instituciones y uno en sus domicilios los tiene que adecuar porque en realidad es una vida particular, ¿no?, los domicilios. Entonces, en verano los recambios de aire necesarios dentro de esas habitaciones, habiendo hecho un estudio previo de donde el paciente se va a instalar, previo a la externación institucional. Eso es a lo que principalmente nosotros hacemos referencia. Recambios de aire para pasar en limpio, no la utilización de aerosoles ni polvos dentro del domicilio. Sí, nosotros previo a la externación o al aviso de cada paciente para externación,
hacemos una evaluación ambiental, dentro del cual se mide las posibilidades de que el paciente permanezca en el domicilio y vaticinar así situaciones problemáticas para ese paciente, el entorno familiar y los agentes de salud. Una vez hecha esta evaluación, en realidad los pacientes que tienen el final de un tratamiento, la continuidad de una patología crónica o una situación aguda, en realidad permite que el paciente vaya a su domicilio, teniendo la posibilidad de tener un financiador, ¿sí?, que justamente, valga la redundancia, financie este servicio sin que el usuario tenga que poner dinero, ¿no?, de su bolsillo para lograr esto en domicilio. Es importante que la población sepa que Dar Salud tiene convenios con todos los financiadores u obras sociales que se encuentran de forma nacional, así que el usuario puede acceder a esta prestación sin costo alguno.